¿Cómo está? Gusto de saludarles. Bienvenidos al programa 31 de octubre. Este programa se transmite por Televisión Nacional Evangélica a través de la red a nivel nacional. Se transmite los días jueves y sábado a las 21 horas. El propósito del programa es dar a conocer la llegada, instalación y aportes de lo que nosotros llamamos la fe evangélico-protestante en nuestro país. Este es el tema central del programa, mostrar esta diversidad, riqueza, amplitud y larga trayectoria de la fe evangélica en nuestro país. Además, el mes de septiembre tiene para el mundo evangélico la riqueza de celebrar el mes de la Biblia, el cual también se celebra junto con el mes de la patria. El día de hoy tenemos un invitado quien nos acompaña, es el pastor Jorge Nelson Cárdenas Brito. Él es pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. El pastor Cárdenas estudió la enseñanza primaria y humanidades en el Colegio Alemán de Valparaíso, de Quilpué, la zona de Valparaíso. Es bachiller en teología por la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, médico cirujano de la Universidad de Chile, con especialización en psiquiatría por la misma universidad y por la Corporación Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas. El pastor Cárdenas ha realizado estudios especiales de posgrado en psicología pastoral en Duke University Divinity School en Carolina del Norte, Estados Unidos, con el profesor Richard Goulding. Es diplomado en Administración y magíster en Gestión y Administración en la Universidad de los Andes. El pastor Cárdenas ha publicado varios textos, libros, especialmente en psicología, cuidado pastoral, tanto en Chile como en el extranjero, como Holanda, España y Estados Unidos. Ha sido invitado como profesor en la Universidad de Concepción, especialmente como profesor adjunto, uno de psiquiatría de la Facultad de Medicina también, de la Universidad de Santiago, profesor titular intrainstitucional de la Academia Superior de Estudios Policiales, de la Policía de Investigaciones de Chile, es profesor adjunto de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Ha sido jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Militar de Santiago del Ejército de Chile desde el año 2001 al 2017 y jefe de la Unidad de Oncología y Medicinas Complementarias del Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez. Es psiquiatra, perito de la nómina de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago desde hace 10 años e integrante del Comité Asesor en Religión y Espiritualidad del Ministerio de Salud. Es médico colegiado del Colegio Médico de Chile, Asociación Gremial, socio de la Sociedad de Salud Mental y de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología y Neurocirugía. Como decíamos al inicio, el pastor Cárdenas es ministro ordenado de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile y fue presidente de la Confraternidad Cristiana de Iglesias de Chile en los años 88 y 89. Y no voy a nombrar la cantidad de publicaciones, pero se sorprenderán con la cantidad de publicaciones que tiene el pastor Jorge Cárdenas Brito, que nos acompaña el día de hoy, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias. Gracias. Bueno, Jorge, nosotros queremos que nos cuentes algunos antecedentes sobre la llegada de los primeros presbiterianos en Chile. ¿Desde cuándo? Si tú tienes una o dos figuras que sería bueno mencionar como un reconocimiento a su trayectoria y labor. Es inevitable partir por el mismo. Todas las iglesias presbiterianas yo creo que parten por el mismo, que es David Trumbo, que es un pastor originalmente ordenado pastor en 1845, pero en la iglesia congregacionalista. O sea, la iglesia congregacionalista, porque los hermanos se ubiquen, también es una iglesia reformada, calvinista, pero es la iglesia de los fundadores de Estados Unidos. Son los que llegaron en el barco a Estados Unidos y crearon las primeras colonias. Así que es la iglesia más antigua de Estados Unidos. Ahora, él vino a Chile, se ordenó en 1845.
en junio. Y llegó a Chile en diciembre, es decir, su primer ministerio fue en Chile. ¿Y quién lo pidió? Lo pidió un grupo de comerciantes norteamericanos e ingleses en Valparaíso. Pero se encontró con la sorpresa de que al llegar a Chile no podía predicar en Valparaíso, solo en los barcos. Y ahí comienza la historia de la iglesia presbiteriana, porque al poco tiempo vio la necesidad de atender a norteamericanos e ingleses casados con chilenas. Y el Estado de Chile en ese momento prohibía el servicio religioso público de otra fe que no fuera la Iglesia Católica. Entonces no había alternativo. Y dice la historia, algunos la dicen, otros no, que el primer culto evangélico se celebró en las bodegas del diario Mercurio, para que, escondido, digamos, para que pudieran participar estas familias mixtas, americano, inglés, chileno. Y por ahí partió la necesidad de predicar en castellano también. Yeah. Así que nacimos, dicen algunos, no está escrito en los libros más importantes, pero sí está en otros, en las bodegas del diario Mercurio. Ahora, cuando usted habla de David Trumbull, estamos hablando de una figura señera para el mundo protestante en nuestro general, país. Sí. O sea, es una figura sí, asumida, querida, reconocida y respetada. Usted dice que, claro, él vino a Chile y comenzó una tarea misionera o de predicación, pero este programa ha dedicado en otras ocasiones un tiempo para analizar la Constitución de 1925, que este año cumple 100 años. Pero estamos hablando de hermanos evangélicos que llegaron antes a nuestro país de la separación de Iglesia y Estado y que muestra de alguna forma, podemos llamar, cierta clandestinidad para el mundo evangélico. A ver, la primera iglesia evangélica en Chile y en la costa del Pacífico es la Iglesia Unión Cristiana de Valparaíso. Ahora, los que vayan a Valparaíso, cerca de la Plaza Victoria, van a encontrar que la iglesia está hundida. ¿Por qué? Porque encontraron un truco. En la Constitución de 1833 decía que no se podía celebrar otro culto público que no fuera el católico romano, pero no decía nada sobre el privado. Y cuando se dieron cuenta de eso, podían celebrarlo en privado, dentro del recinto de la iglesia, pero siguiendo el requerimiento canónico que exigía que estuviera separado por una cantidad de metros. Yeah. Entonces lo que hicieron fue hundir la iglesia. Entonces si ustedes van a encontrar que hay que bajar a la iglesia. Entonces entre lo que se baja y el muro que va hacia arriba, no se escuchaban los cantos de los herejes. Yeah. Y en eso estuvo involucrado David Trumbull. Claro, y es la primera iglesia de la costa del Pacífico, digamos, o sea, que evangélica. Celebra cultos protestantes. Y todavía está ahí. Ahora, usted habla que llegó o que ese trabajo inicial lo hizo en la ciudad de Valparaíso. ¿Por qué Valparaíso? Porque era el puerto más importante de Chile, de ahí llegaban los barcos, digamos. Entonces era un centro comercial importante y por lo tanto había muchos comerciantes extranjeros, especialmente americanos e ingleses. Entonces, por eso ahí. O sea, uno puede decir que Valparaíso, por esta ubicación geográfica y por ser el primer puerto, era como la puerta natural de entrada al país. Claro. Para los luteranos también fue por ahí, no por el sur, como piensan algunos. De hecho, uno de los colaboradores de David Trumbull fue un pastor luterano. O sea, por Valparaíso llegaron presbiterianos, luteranos, y anglicanos. Claro. Que son los que van a... En sucesión, más o menos. Son los que comienzan ahora evangélica en Chile. Y si nosotros preguntamos algunas de las tareas o de las acciones que realizó David Trumbull u otros presbiterianos, ¿cuál de esas acciones usted destacaría? Así como, esto es... Bueno, lo primero que hay que destacar siempre es la labor pastoral del pastor David Trumbull, que era pastor. Entonces se dedicó a la atención de los enfermos, consolación, visitas a hospitales. La segunda preocupación de David Trumbull fue atender a por ejemplo, los marinos, crear un hogar para los marinos. Y la tercera preocupación fue eminentemente social. Por ejemplo, preocuparse de la educación de las mujeres. Creó una escuela para niñas, cosa que en Chile era inconcebible, digamos, que las mujeres accedieran a la educación. Así que la acción de David Trumbull marca el comienzo de la preocupación social y de involucrarse socialmente de la iglesia evangélica en Chile. O sea, tuvo tres preocupaciones: la pastoral hacia el interior, la preocupación social por la infancia y los que están abandonados o en soledad social, y la tercera por la cuestión social. Después de eso,
¿qué otros presbiterianos de ese primer tiempo estarían o acompañaron o destacaron en la labor que realizó David Trumbull u otros? La señora, su Eso, cónyuge. eso es importante. Porque el ministerio no lo pudo hacer solo, ella era la que se encargó de la educación de las niñas, digamos. Así que en realidad yo diría que es un ministerio conjunto. Ella no fue ordenada pastor, pero realizó una labor de acompañamiento en las tareas pastorales relevantes, digamos. Y al segundo un chileno, que es José Manuel Ibáñez, que yo creo que todos lo conocen, que es quizás el primer pastor evangélico chileno. Bueno, él participó en Estados Unidos. Pero bueno, él sería la otra figura señera para el mundo evangélico desde la comunidad chilena, digamos. Yo diría que esos dos son las figuras importantes. Ahora, en ese tiempo, usted se recuerda o sabe, digamos, de que David Trumbull tuviera un trabajo de cooperación con las otras iglesias, anglicanos, metodistas, luteranos. El que mencioné, yo no sé muy bien de la colaboración con otros, pero básicamente con este pastor luterano. Y básicamente también se involucró mucho con el mundo laico. Yeah. Gran parte de los resultados que obtuvo a nivel político son de la colaboración que él pudo establecer con el mundo laico, digamos. Y esa potenciación es la que permitió los cambios en la Constitución. Es decir, que cuando hablo de actividad social de David Trumbull, no mencioné la actividad política. Entonces, en lo social no se descarta la participación en la política nacional. De hecho, un sobrino de él llegó a ser el primer diputado evangélico en Chile, digamos. Yeah. Ricardo Trumbull realmente ese es el primer diputado evangélico en Chile. Y no recuerdo si fue senador también, pero bueno. Ese es un dato interesante porque generalmente en época de elecciones y de candidatos evangélicos elegidos, una de las afirmaciones que hacen es que es el primer diputado, el primer senador del país, y generalmente esa información está mucho más atrás. Es nuestro. Hubo antes, y como dice el pastor Cárdenas, es nuestro, es presbiteriano, él es de la iglesia presbiteriana. Ahora, ¿dónde se ubicaron en Valparaíso? ¿En la periferia, en el centro, o eran los barcos un lugar de predicación? Porque todavía estamos en un tiempo en donde, aun cuando hay este resquicio que fue de construir la iglesia un poco más abajo, en desniveles, no había la libertad de la predicación del evangelio que no fuera católico. Sí. No, y eso fue el truco, digamos. Descubrieron que lo que estaba prohibido era la celebración pública, pero la privada no estaba prohibida. Ahora se instalaron en el centro. Hay que pensar que él vino a atender básicamente comerciantes, o sea, clase media, clase media, digamos, pero extranjera, pero también los chilenos que llegaron inicialmente eran todos mujeres de esos comerciantes o industriales, clase media también. Yeah. Entonces la iglesia presbiteriana generalmente ha accedido a ese mundo y por lo tanto las iglesias básicamente siempre han estado en el centro de la ciudad. Si bien la preocupación social abarcaba la periferia, las iglesias, las congregaciones estaban en el centro, digamos, por el mundo que accedía a la iglesia. Digamos, claro. Estaban ubicadas en lugares donde se podía acceder con cierta facilidad, claro, y estaban en contacto con el mundo social, comercial, claro, político, educacional. Claro. Ahora, si yo le pregunto, pastor Cárdenas, ¿por qué debiéramos recordar la llegada y el aporte de los primeros presbiterianos a nuestro país? ¿Cuáles serían aquellos aportes, cuáles serían aquellas actividades que desarrollaron y que usted dice, mire, por esto? Bueno, abrir la puerta. ¿Ya? O sea, más bien derribar la puerta. Derribar la puerta. Para la entrada de la fe evangélica protestante, digamos. O sea, si no hubieran sido por ellos, no sé si se habría demorado mucho más, tal vez a partir de la inmigración alemana, digamos. Pero hay que recordar que estamos hablando de 1845. O sea, ¿cuántos años después de 1810? Claro. Entonces es relevante decir que tempranamente en la historia de la República de Chile comienza la presencia evangélica, digamos. Y por eso que este hermano es tan relevante, digamos. Y la segunda cosa, la capacidad de hacer alianzas. Yeah. Es decir, la capacidad, la inteligencia política para establecer los vínculos necesarios para derribar la puerta. Entonces, coraje,
inteligencia para encontrar los caminos, en la Constitución, el espacio, ese vacío legislativo, y segundo, hacer las alianzas necesarias. Ya. Yo creo que eso hay que destacarlo. Ya. Ahora, cuando viene David Trumbull a Chile, pero también después otros misioneros y misioneras, ¿quiénes son los que lo apoyan? ¿Cómo él sobrevive, cómo él subsiste, cómo realiza o quién está apoyando su trabajo? Bueno, la iglesia congregacionalista en la que él se ordenó y por la cual él vino a Chile, suspendió la actividad misionera en Chile, y entonces tomó la tarea de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos. Entonces pasó a depender de la iglesia presbiteriana. No hay tanto problema porque las dos iglesias, lo único que difieren es en el sistema de gobierno. La teología es la misma, ¿no? La iglesia congregacionalista es congregacionalista. Sí. Y la iglesia presbiteriana es parlamentaria. Entonces no es tan grande la diferencia, digamos, entre participar como ministro en una o en la otra. ¿Qué significa eso de ser una iglesia parlamentaria? Significa que se guía por gobiernos intermedios. Yeah. Y hay participación en lo posible de miembros laicos de la iglesia y pastores, digamos, o ministros ordenados, no solamente pastores. Siempre hay una confusión en esto. Pastor para la iglesia presbiteriana es aquel ministro ordenado que está a cargo de una congregación. Entonces, cuando me decían pastor y yo no tenía congregación, decía, yo no soy pastor, soy presbítero docente. También podría ser capellán, y eso también sería un título válido, o profesor de una facultad. Entonces, son tres los como ministerios, ejercicios, funciones, que son pastor, capellán, profesor de la iglesia presbiteriana. Pero si no tengo ninguna de esas tres, soy un presbítero docente. Bueno, no sé si aclaré el tema parlamentario, sí, pero gobiernos intermedios, presbiterios, sínodo, asamblea general. Claro. Lo importante es entender que hay una participación por así decirlo, de los pastores, de los ministros y de los laicos. Es un gobierno que se guía por consejos. No hay un obispo generalmente, salvo la iglesia de Hungría, que tiene un obispo, pero la iglesia presbiteriana en general no tiene obispo, tiene consejos. Los consejos tienen una mesa ejecutiva, la mesa ejecutiva ni siquiera tiene un presidente, tiene un moderador. Yeah. Claro que el moderador tiene el voto que decide cuánto hay. Yeah. Bueno, estamos conversando el día de hoy con el pastor Jorge Nelson Cárdenas Brito. Hemos mostrado un poco su biografía, su currículo, y estamos hablando sobre los presbiterianos y presbiterianas. Él ya decía que la esposa del pastor David Trumbull había tenido un rol fundamental y muy valioso en el trabajo misionero que se realizó desde la llegada de los presbiterianos a Chile. Hemos visto brevemente esa historia, y después de la pausa que vamos a hacer ahora, vamos a conversar con el pastor Cárdenas sobre quién es, quiénes son, cuándo nace, cuáles son sus marcas teológicas y características administrativas de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. El programa 31 de octubre hoy día tiene como invitado al pastor Jorge Cárdenas Brito. Y hacemos un momento para mencionar que la Comunidad Teológica Evangélica de Chile es una facultad que la sostienen 6 iglesias miembros y que en la actualidad es la primera institución evangélico-protestante que ofrece certificación universitaria a través de un convenio con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Somos la primera porque esperamos que otras instituciones teológicas evangélicas también logren llegar a un acuerdo, a un convenio de cooperación. Nuestros estudiantes entonces obtienen a través de este convenio la certificación universitaria para la licenciatura en teología, y ese pregrado les permite continuar estudios superiores o de posgrados. Si usted, estimado o estimada, está interesado o interesada en estudiar teología, le dejamos nuestros datos y nuestra página web para que nos contacte y así le podamos acompañar. Continuamos con el profesor, yo le digo profesor porque él fue mi profesor de teología cuando yo estudié en los años 80 en la Comunidad Teológica.
pero también es pastor, es colega en la misión. Vamos ahora a conversar, estimado pastor Cárdenas, sobre cómo, cuándo y o por qué nació la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. Ya, primero, como me dices pastor, aclarar en base a lo que dije antes que soy pastor porque soy pastor de la iglesia de Talca. La Talca. Así Perfecto. que sí soy pastor. Pastor de la Ahora me iglesia, pueden de decir la pastor. congregación en Talca. De la congregación de Talca, sí. La iglesia evangélica presbiteriana nació por allá, por la década del 70, cerca de eventos que caracterizaron o que marcaron la historia de Chile. Tiene una constitución de nacimiento bien curiosa porque nace a partir de dos grupos diferenciados, digamos. Un grupo muy preocupado de la situación que vive el país y de la necesidad de la iglesia de retomar la preocupación social que tenía David Trumbull. Y otro grupo más bien preocupado de la gestión hacia adentro, de una visión más conservadora, un poco más piadosa, por así decirlo, entre comillas. No quiero desprestigiar, pero una preocupación más hacia el interior y hacia la vida religiosa típica, digamos. Y uno, por lo tanto, más cerca de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, el otro más cerca de otra iglesia de Estados Unidos, que tenían también las dos la misma particularidad de tener diferencia de orientación teológica. Y esos nacieron juntos, más bien por una preocupación por la condición en que se encontraba la iglesia presbiteriana de Chile, que tenía como, no quiero juzgar, pero tenía una situación un poco como, para estos dos grupos, como de indiferenciación con relación a estas dos vertientes. Eso marcó, esa duplicidad marcó el camino de la Iglesia Evangélica Presbiteriana hasta hoy, y explica algunas dificultades que tuvo en su historia. Pero en general lo que marcó a la Iglesia Evangélica Presbiteriana y lo que la marca hasta hoy es esa preocupación por una participación en lo social, y ya dije que tiene un vínculo con la misma preocupación de David Trumbull. La preocupación es lo que ocurre a nivel de la situación social de la comunidad chilena, del campesinado, de los obreros, en general, y también la necesidad para lograr cambios, de participar en la sociedad, en lo político. Entonces, no tiene una concepción estrecha de lo que significa la participación social de la Iglesia, y tampoco tiene problema en retomar la vinculación con otros sectores de la sociedad. Los sectores laicos, los sectores de otras iglesias, otras confesiones religiosas, otras religiones. Y eso marca a la Iglesia Evangélica Presbiteriana hasta hoy. Trata de mantener este vínculo activo y de colaboración con las otras fuerzas sociales, digamos, que participan sin necesariamente participar en la política, en los partidos políticos, pero sí con los grupos de la sociedad civil que tienen impacto en la realidad chilena, digamos. Y eso es lo que marca a la Iglesia Evangélica Presbiteriana hasta hoy. Estamos conversando con el pastor Jorge Cárdenas sobre la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. Él nos cuenta las razones por las cuales surge la Iglesia y nos ha detallado algunos aspectos. Ahora, ¿qué va a caracterizar a esta Iglesia? Usted nos dice esta perspectiva social, diálogo con organizaciones o espacios sociales que tienen una preocupación por el país en general. Pero si yo le pregunto, ¿es una Iglesia que tiene una perspectiva ecuménica? ¿Es una iglesia abierta al diálogo interreligioso? ¿Es una iglesia que reconoce el ministerio pastoral de las mujeres? ¿Ordena mujeres la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile? ¿Qué me diría usted, pastor? Todas esas cosas. Todas esas cosas. A ver, voy a comenzar por la ordenación de mujeres. Si uno recuerda lo que dije en la primera parte, la participación activa de la esposa de David Trumbull, y por nuestra manera de ver y de concebir la teología, no vemos razón alguna para que no haya ordenación de mujeres, digamos. Y de hecho, por los antecedentes, yo tengo, a lo mejor no sé si históricamente es correcto, pero había obispa en la Iglesia Universal hasta el siglo IV. Y de repente desaparecieron, digamos, por acción de algún papa, digamos. Así que para nosotros la ordenación de mujeres es parte de la tradición y de la herencia de la Iglesia Universal. Y por lo tanto retomar eso nos parece complicado. Y respecto a las otras dos cosas, sí, mantiene la tradición de aperturas ecuménica, interreligiosa, etc. Participar con todas las instituciones de la sociedad civil que de alguna manera se preocupan por la realidad nacional, y no solamente nacional, incluso internacional.
Eso explica que parte de mi actividad internacional tiene que ver con el narcotráfico, con el terrorismo a nivel internacional. Es una preocupación propia, la geopolítica, digamos, es una participación propia de la preocupación evangélica, digamos. No vivir aislado en el mundo. No nos preocupamos solo de Chile, nos preocupamos de la situación a nivel mundial. Nos preocupa lo que pasa en Gaza, nos preocupan las guerras, nos preocupa el terrorismo. No vivimos en un mundo cerrado entre la iglesia. Creemos que el Evangelio tiene una perspectiva universal, tiene un propósito universal. Jesús no vino para un grupito particular, vino a expresar el Evangelio, necesitamos expresar el Evangelio a nivel global. Y somos parte, por lo tanto, de una iglesia universal. No somos un grupito aislado en el mundo, somos parte de la iglesia universal, incluida la iglesia ortodoxa, los coptos. Nos concebimos parte de ese cuerpo de la iglesia universal. No sé si me expliqué, pero espero que sí. Sí. Ahora, hay una pregunta que me venía a la memoria ahora. ¿Hay un momento en que la iglesia presbiteriana y la iglesia metodista se dividen en el territorio nacional? ¿Cuándo y por qué pasó eso? Iglesias que trabajan juntas desde Valparaíso, de repente ustedes se van para allá y nosotros para acá. ¿Qué pasó con eso? Un poco tiene que ver con lo que ya expliqué. La primera iglesia nace en Valparaíso, 1850. La segunda nace en Santiago, en el centro de Santiago, siguiendo la misma trayectoria. Por ahí por el occidente. La iglesia que yo pastoreo ahora nace en 1896, en Talca. ¿Por qué esas ciudades? Talca también tenía un centro comercial industrial de extranjeros. Incluso unas chiquillas estudiantes de la Universidad de Talca, de Historia, descubrieron que en Talca hubo un cementerio de disidentes. Yo tengo que buscar los antecedentes de la presentación que hicieron allá en la iglesia, en la época del pastor García. Yo estuve ahí y ellas mostraban con antecedentes que ahí hubo, no solamente el Valparaíso, Santiago y Talca. Entonces un poco la iglesia presbiteriana siguió el camino inicial de los comerciantes y de los extranjeros que llegaban a Chile. ¿Por qué el norte? Porque el norte están las minas. Entonces los ingenieros, los directivos, los gerentes de las empresas mineras eran evangélicos, no necesariamente presbiterianos, pero muchos sí. Entonces las iglesias nacieron allá. Chañaral, por ejemplo, uno dice que ha sido una iglesia presbiteriana de Chañaral. Bueno, sí, heredó la iglesia de los anglicanos, digamos. Monumento nacional, entre paréntesis. La iglesia de Antofagasta, son las mineras. Las minas no están para el sur, salvo las de carbón. Entonces, las iglesias presbiterianas crecen en esta concepción. Otro puerto. En cambio, los metodistas vienen con otra perspectiva y tienen otra preocupación. Ellos vienen en una actitud misionera general. No siguen necesariamente la instalación de los comerciantes y de los empresarios o de los ingenieros de las empresas norteamericanas. Eso explica un poco esta diferencia. Y las dos iglesias son distintas. De una manera, nacieron de preocupaciones distintas, que la iglesia metodista nació en los barrios pobres de Londres, por preocupación de los estudiantes de Oxford, digamos. La iglesia presbiteriana no. David Trumbull fue alumno de Yale, y en Princeton, otro mate, digamos, otra cabeza. No. Ahora, la iglesia evangélica presbiteriana en Chile hoy día tiene, ¿cuál es la estructura? ¿Cuáles son los presbiterios? ¿Dónde tiene congregaciones, etcétera? Tiene 3 presbiterios, centro, norte chico y norte grande, y las iglesias pertenecen a esos presbiterios. Entonces tiene iglesias en Antofagasta, varias, tiene un colegio en Antofagasta grande, tiene iglesias en Vallenar, en la parte alta de Vallenar, hacia el interior del valle, en Vallenar, Chihuinto, por ejemplo, tiene iglesias hacia la costa, ya la mencioné, Chañaral, y aquí en Santiago, en Valparaíso, en Talca. Y una avanzada en Rancagua. Una avanzada en Rancagua, sí. Ahora, varias iglesias han escrito credos sociales, por ejemplo. Conocemos el credo social de la iglesia metodista, pero también sabemos que la iglesia evangélica presbiteriana tiene un credo social. ¿Qué dice ese credo? ¿Cuándo nació? En 1980, la iglesia sintió la necesidad de expresar en forma de credo su visión de cómo se relaciona el evangelio con la situación de la sociedad chilena en ese momento. Y por lo tanto el credo hace énfasis, por así decirlo, en el reino, ¿no? Y cómo se expresa ese reino en la realidad chilena. Entonces trata un poco de
poner en forma teológica la preocupación de la Iglesia por la dimensión social, expresarlo sin abandonar los ejes centrales de la teología reformada y de la doctrina evangélica, ¿no? Pero básicamente reinterpretarlo, no sé, pero hacer énfasis y mostrar cuál es la pertinencia del Evangelio en ese momento concreto. De hecho, algunos pensamos hoy en día que hay que volver a escribir un credo, porque la situación nacional cambia y el Evangelio tiene que ser pertinente a la situación. Entonces hay que volver a pensar la fe y lo central de esa fe aplicada al contexto presente. Yeah. Entonces creemos que ese credo expresó la realidad de la pertinencia de la teología reformada y del Evangelio, del cristianismo para ese momento. La situación ha cambiado ahora, estamos en el 2025, tal vez hay que volver a repensar qué dice nuestra fe con respecto a la realidad hoy de Chile, de Latinoamérica, del mundo. Yeah. Para ser pastor o pastora en la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile, ¿qué hay que hacer? Primero hay que presentarse a la congregación y permitir que la congregación apoye y presentarse al presbiterio. El presbiterio examina, y a mí me examinaron en Unión Cristiana, en Valparaíso. Hay una comisión del presbiterio que le hace unas cuantas preguntas complicadas de repente, ¿eh? Depende de quiénes formen la comisión. Hay comisiones sencillas y otras complejas. Después uno sale y la comisión se queda liberando, pues lo hacen entrar y le dicen sí o no. Yeah. Si sí, pasa de ser un miembro de la iglesia a quedar como candidato al ministerio bajo la tuición del presbiterio y tiene que iniciar sus estudios. El mínimo es bachiller en teología y manejar un idioma bíblico, aunque sea básicamente o griego o hebreo, pero alguno de los dos. Esos son como los requisitos fundamentales, digamos. Ahora, a veces por razones de necesidad se ordena a alguien antes, pero sí o sí tiene que hacer los estudios después, si es que no los hizo antes. Lo ideal es que los haga antes. Eso. Y después que cumpla los requisitos de tiempo de estudio, de supervisión, alguna congregación tiene que pedir que sea ordenado. O sea, puede terminar, yo puedo tener un doctorado en teología, haber aprobado todo, pero si no hay un grupo de hermanos, ¿se acuerdan que yo dije que los comerciantes de Valparaíso pidieron a un pastor? En ese momento se ordena. Tiene que haber un llamado al pueblo. Si el pueblo no llama, no hay. Para el concepto presbiteriano, Dios habla a través del pueblo, no a través del episcopado. Entonces, si no hay una congregación, un grupo de gente que diga, queremos que esa persona sea nuestro pastor, pasarán los milenios. Yeah. Pero cuando usted dice, por ejemplo... Salvo que sea una facultad de teología o una institución que quiere un capellán, un hospital, por ejemplo. Ahí sí también. O sea, en ese caso se podría ordenar a un ministro, un presbítero, para que sea capellán de un colegio o de una institución. Sí, claro. O para que sea docente de una facultad de teología. Ya. Y para ser pastor de una congregación, tiene que haber un llamado de la congregación. Sí. Y eso es después desarrollar el proceso que usted acaba de mencionar. Sí. En Chile, la comunidad teológica es donde estudian los candidatos o candidatas al ministerio en estas tres dimensiones. ¿Por qué en la comunidad teológica? Porque somos parte de la comunidad teológica. ¿Qué significa eso? Somos parte de los fundadores, digamos. Entonces, es nuestra institución de teología, la percibimos como nuestra. Y es la formación teológica fundamental, digamos, básicamente teológica. La cosa pastoral, propiamente más pastoral, se hace a través de un seminario confesional de la Iglesia, donde más bien se está concentrado en la teología propia, digamos. Pero la formación teológica fundamental se realiza en la comunidad teológica y porque expresa nuestra manera de ver la teología. Sí, no estaríamos ahí si pensáramos que es una facultad de teología que no tiene nada que ver con el modo de ser de la Iglesia. Sentimos que hay correlación entre lo que hace en docencia de la comunidad teológica, pues yo fui profesor ahí, y lo que la Iglesia es. Yeah. Pero además la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile, menciono el nombre para que quede claro que el pastor Cárdenas pertenece a esta denominación.
Pero la Iglesia Presbiteriana también tiene un seminario propio donde capacita a los laicos, a las personas que colaboran como devocionalistas, como liturgistas. Sí. Bueno, yo soy el director por ahora de esa. Es un seminario pequeño, pero que tiene por objetivo dar la impronta, digamos, ¿no? El sabor específico, presbiteriano, teológicamente calvinista, reformado. Y cómo se entiende el pastorado en la iglesia evangélica presbiteriana en Chile. ¿Qué significa reformado calvinista? Heredero de la teología que viene de Juan Calvino, de Ginebra, digamos. ¿Y cuáles serían esas marcas características de ese seminario entonces? Ahí, para cerrar el programa. A ver. Un poco lo luterano, pero explicitado de otra manera, ¿no? A ver, lo voy a decir de esta manera. Lutero es un hombre de la Edad Media. Calvino es una idea de la época moderna. Y eso marca sus teologías. De modo que la teología calvinista está en diálogo con el humanismo desde el comienzo. Calvino es un abogado. Los primeros tratados, los primeros escritos de Calvino no son de teología, son sobre filósofos romanos. El Tratado de la Clemencia, de Séneca, ese es su primer trabajo. Entonces pertenece a una época totalmente distinta y eso marca la teología, sin que eso signifique que es fría, digamos. Por eso es que el símbolo de Calvino es una mano con un corazón ardiendo, y el lema, tal vez eso es pronto y sinceramente, al servicio de Dios. Y lo que marca la teología evangélica es este sentimiento de la soberanía de Dios. Dios es Dios y dejemos a Dios ser Dios. Estamos bajo su gobierno, bajo su reinado, y lo que tratamos de hacer acá es expresar de la manera visible en lo posible, hacia afuera y hacia adentro, la vigencia de esa soberanía de Dios sobre nosotros y sobre el mundo. Entonces vivimos en la confianza. No sé si vivimos en la confianza de que no hay que vivir haciendo esfuerzos. Podemos dedicarnos libremente, tranquilamente, no a nuestra salvación, sino a hacer la tarea que Dios nos pide en el mundo. Entonces tenemos la libertad para ocupar toda nuestra energía, no en tratar de salvarnos, porque eso ya está hecho, sino en tratar de expresar esa voluntad de Dios para el mundo. Yo creo que eso es lo fundamental. Y la otra cosa es nuestra centralidad en la palabra, digamos. El eje de la reflexión reformada es la centralidad de la palabra. Yo creo que esas son dos marcas fundamentales, la soberanía de Dios y la centralidad de la palabra. Estimados y estimadas, hemos tenido como invitado el día de hoy al pastor Jorge Cárdenas Brito de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile, y hemos conversado desde la llegada de los presbiterianos en términos generales con las distintas denominaciones que hay hoy día, pero también hemos cerrado marcando aquellas marcas características o teológicas de la Iglesia reformada o presbiteriana. Le agradecemos a usted por su compañía, le agradecemos a usted porque está sintonizando este programa, y pedimos al Señor, siempre lo hacemos, que el Señor le bendiga, le guarde y le proteja, con el deseo de volver a encontrarnos en un próximo programa. Bendiciones, nos vemos Dios mediante. Muchas gracias.